Bueno, deduzco que sí. Ninguno dice nada, pero deduzco que sí se está escuchando entonces. Bueno, para el día de hoy entonces tenemos la clase número 8 que tiene que ver con la comprensión integral, ¿ya? Eh, Nosotros hemos hablado de la lectura crítica, ¿cierto? Pero hemos dicho que la lectura crítica en sí tiene que ver con los juicios de valor, con la interrogación, con la posición activa frente al texto, ¿ya? La lectura crítica, al ser un nivel superior, ya asume que la persona que llega a este nivel, que tiene la capacidad de llegar a este nivel, pues es una persona que ya tiene la comprensión lectora integral, ¿ya? Y con la comprensión lectora integral, pues hacemos referencia a los niveles o a los tipos de lectura que ya vimos en algún momento, creo que fue en la clase anterior o hace dos clases, cuando hablábamos de la lectura literal, de la lectura interpretativa, la comparativa y la inferencial, ¿ya? Entonces, a eso es que hace referencia la lectura integral. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de la comprensión lectora integral y cómo la comprensión lectora integral es la que me ayuda a mí a poder a tener un buen desempeño en el nivel de la lectura crítica, ¿ya? Eso es lo que hemos dicho hasta ahora en general durante todo el módulo, ¿cierto? Que la lectura crítica es un nivel de lectura superior y que es un nivel de lectura que demuestra el desarrollo de ciertas competencias. Esas competencias pues son las que me hacen un lector integral, ¿ya? Entonces, la lectura crítica, si bien así se llama la prueba, no todas las preguntas, no el 100% de las preguntas del ITFE son de lectura crítica, no. Hay preguntas de comprensión lectora de nivel 1 y 2, o sea, comprensión integral, y hay preguntas de lectura crítica, pero se supone que quienes puedan desarrollar las de lectura crítica, pues son las que van a tener un mejor puntaje en la prueba, un mejor desempeño, ¿ya? Y por lo tanto, pues es esencial la comprensión integral, si no, no voy a poder desarrollar la lectura crítica. ¿Por qué? Pues porque la lectura crítica no se resume a una simple opinión, no es una simple opinión, sino que integra una comprensión integral y a partir de esa comprensión integral es que yo puedo asumir reflexiones o posturas frente al texto. No es simplemente criticar el texto porque sí, sino que es entenderlo, ¿cierto? De forma integral, ¿ya? Cabal, completa, y de esa forma poder asumir reflexiones y posturas frente a él. Eso es el ejercicio de la lectura crítica. Entonces, aquí tenemos un proceso interactivo, ¿ya? Que tiene que ver con el texto, con los datos, con la información y con el lector, ya, o sea, con el sentido que yo voy captando de ese texto. Entonces, hay un proceso de interacción entre el lector y texto. Dice, la lectura integral es fundamental en la lectura crítica. Demuestra diferentes niveles de comprensión. Reiteremos, recordemos cuáles son esos niveles de comprensión. Resumidamente, dijimos, por ejemplo, leer de forma literal. ¿Qué es leer de forma literal? Es extraer, ¿no?, el sentido local del texto, ¿ya? Entonces, cuando yo comprendo las oraciones, las proposiciones que están en cada parte del texto, o sea que se relaciona con la comprensión lingüística, cuando entiendo el vocabulario, ¿ya? Cuando capto el mensaje que me están transmitiendo tal cual como está, en la estructura y en el vocabulario del texto. Recuerden que dijimos que esta lectura pues era leer con base a lo que decía el texto, que yo no tenía que suponer nada ni inferir nada, simplemente captar las ideas tal cual como me las presenta el texto. La lectura interpretativa, que era extraer el sentido global relacionándolo con mis conocimientos previos. Entonces aquí la información del texto se va como a sincronizar con mis conocimientos y de esa forma yo voy a construir un sentido del texto. Eso es interpretación, ¿ya? Crear, cada persona crea un sentido del texto con la interacción de lo que él presenta y de lo que esa persona sabe, de sus conocimientos previos. La lectura inferencial, que es la de poder hacer deducciones, inferencias, ¿ya? Casi que establecer conclusiones, pero que se relacionen con los contenidos del texto, o sea, inferencias válidas según la información o según lo que esté implícitamente en el texto. Y estaba el nivel comparativo, pues que se relacionaba con poder comparar.
elementos que están presentes en el texto, ¿cierto? Partes del texto, y además de eso, la estructura como tal, el texto con otras fuentes similares. ¿Ya? Eso es lo que habíamos dicho nosotros hasta ahora. Entonces, ¿quién es un lector integral y quién entonces podría pasar al nivel crítico? Porque para estar en el nivel crítico necesito tener comprensión integral. Un lector integral es el que articula estos distintos niveles que les estoy mencionando ahí, que ya hemos visto, ¿ya? Cuando yo puedo hacer lectura literal, interpretativa, inferencial y comparativa, soy un lector integral, ¿ya? Y por lo tanto voy a tener capacidades para poder desempeñarme en la lectura crítica, o sea que voy a poder hacer reflexiones y poder asumir posturas frente a ese texto. Es como lo que estamos diciendo. Bueno, entonces, en el mundo actual, leer es una de las competencias culturales y académicas más importantes. ¿Por qué? Porque es una condición, ¿ya? Que me va a posibilitar o me va a establecer barreras en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Entonces, sin esta capacidad de la comprensión lectora, cuando digo leer, no es simplemente saber leer de corrido, no, es tener un nivel de comprensión lectora, ¿ya? Porque pues si yo sé leer muy bien y leo y leo y leo y leo, pero no puedo comprender o no tengo la capacidad de comprender muy bien lo que leo muy bien, pues allí no estoy demostrando que tengo esta competencia, ¿ya? Aquí cuando hablo de leer, hablo de lo que tiene que ver con la comprensión de lo que se lee. Entonces, sin esa capacidad, ¿ya? Es imposible cualquier proceso de formación, sin la lectura. Todos los procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos, bien sea en preescolar, en básica, en media, universitaria, pregrado, todo lo que sea. Entonces, todos esos procesos de enseñanza y aprendizaje se establecen a partir de la lectura. Digamos que este es como uno de las herramientas o de las formas, ¿no?, más comunes en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje y en todos los niveles de educación, en todos los tipos de educación, perdón, sea educación formal, no formal, para el trabajo, ¿cierto? Allí todos los procesos se establecen a partir de la lectura y la escritura. En este caso, nosotros estamos trabajando principalmente en la lectura, que es lo que nos van a evaluar la mayoría de las preguntas, ¿cierto? Comprensión lectora y lectura crítica. Entonces es una capacidad que contribuye en la preparación para enfrentar a la sociedad actual, porque va a ampliar nuestras capacidades o nuestras posibilidades para poder enfrentarnos a este mundo actual globalizado, competitivo, exigente, ya académico. Bueno, en la prueba de lectura crítica, nosotros habíamos hecho una distinción en que habían unos textos continuos, discontinuos, en que me evaluaban tres competencias como tal. Entonces aquí tenemos en esta imagen un porcentaje de esas competencias, de lo que se evalúa en esta prueba. Nosotros habíamos dicho que aquí me evaluaban tres competencias fundamentales, ¿ya? Una que tenía que ver con la identificación de contenidos locales, ¿ya? Las partes que conforman un texto, lo que dijimos ahorita, tratar de entender el sentido local, tratar de captar el vocabulario, ¿no? Y captar la semántica tal como la transmite el texto. Entonces eso tiene que ver con el 25% de las preguntas, por eso identificar el contenido local. Entonces, esa es la primera competencia. El 25% de las preguntas de la prueba de lectura crítica van a ser preguntas que me van a indagar por eso, por si yo puedo o no identificar ese sentido local, si yo capto las ideas tal como me las presenta el texto. Es decir, que aquí pues son preguntas en las que yo debo responder conforme a lo que dice el texto, ¿ya? No debo adicionar ni mis ideas, ni adicionar conjeturas, nada. Simplemente captar la información tal y como la presenta el texto. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ver con el 25% de las preguntas. La segunda competencia era la de entender la estructura como tal, o sea, el sentido global. Esto tiene que ver con el poder ver cómo esas partes del texto de forma articulada
forman una estructura y forman un sentido global. Ya no es identificar lo local, lo que dice cada parte, no. Aquí tiene que ver con entender todo lo que dice el texto en general, captar su tema, su idea principal, su propósito, o sea, ya de la estructura global, no de cada parte. Por ejemplo, en la competencia 1, la del 25%, van a haber preguntas como, la información contenida en el párrafo 1 es tal, o de acuerdo a lo que está expresado en el párrafo 1, ¿por qué? Porque es sentido local, ya cuestionamientos apartes del texto. Mientras que en esta segunda competencia que tiene que ver con el sentido global, pues me van a evaluar mi capacidad de poder articular las partes del texto. Entonces, preguntas como la intención de la autora es, ¿no? El propósito del texto es, el texto serviría en un contexto de, o sea, porque ya me están preguntando a ver si yo pude captar en general todo lo que expresaba el texto, ya el sentido global como tal. Compararlo, me lo van a comparar con otro texto, ¿ya? Me van a pedir que saque inferencias de él, deducciones de él. Eso tiene que ver con la segunda competencia, ¿ya? Con la de entender la estructura, el sentido global del texto. Ese porcentaje de preguntas pues son el 42% del total de la prueba. Y tenemos el tercer nivel, que es el que se denomina como tal lectura crítica, en donde ¿qué debo hacer? ¿Qué es la lectura crítica? Pues evaluar el contenido del texto. Y ya dijimos que no simplemente es dar una opinión, no, sino que es poder tomar posturas, ya poder asumir posturas y reflexiones de acuerdo a la comprensión que he hecho. ¿Ya? No es una simple opinión, porque ¿eso qué me quiere decir? Que si yo no he comprendido, no, si no he articulado el sentido global, si no hay una comprensión integral del texto, pues voy a tomar posturas equivocadas, voy a hacer reflexiones erradas y por lo tanto, pues en ese 33% de preguntas no me va a ir tan bien. Y estas preguntas pues son las que tienen un peso porcentual muy significativo porque son las que me denotan que tengo ese nivel superior, que es en últimas lo que la prueba quiere que, a lo que finalmente la prueba quiere que lleguemos, a ese nivel de lectura superior. Bueno, entonces aquí tenemos el porcentaje de las preguntas de acuerdo a las tres competencias que evalúa la prueba. Además de eso, tenemos los tipos de textos. ¿Listo? Regálame un segundito. Tenemos los tipos de texto. Tenemos los tipos de textos continuos, discontinuos y también el porcentaje de estos textos dentro de la prueba, ¿ya? ¿Cuáles son los continuos? Ya nosotros los hemos dicho, aquellos que están organizados de forma proporcional. Es decir, aquellos que están de forma secuencial, en donde hay solamente lenguaje verbal, palabras escritas, ¿cierto? Eso es un texto continuo. Por ejemplo, pueden ser algunos literarios como fragmentos de novelas, de cuentos, de poesías, de canciones, de dramaturgia, pero también pueden ser informativos, bien sea descriptivos, expositivos, argumentativos, pero simplemente van a ser textos que me informan sobre algo, me van a contar una información de algo, como ensayos, fragmentos de ensayos o columnas o crónicas, ¿ya? Que son informativos. Los discontinuos pueden ser literarios, como caricaturas, cómic, ¿ya? Viñetas, pero también informativos, ¿ya? Como las etiquetas, las infografías. Una infografía es cuando me presentan una información con datos y cifras, pero también utilizando imágenes, ¿no? Hay una estrategia de apoyar lo que se dice con unas gráficas, tablas, diagramas, afiches, ¿no? Avisos publicitarios. Entonces aquí tenemos una especificación de los tipos de textos que nos podemos encontrar, ¿ya? Tanto en los continuos como en los discontinuos, ¿cierto? Ahora, de esos textos continuos y discontinuos en sus diferentes tipologías, bien sean literarios o informativos, también hay como una aproximación del porcentaje de las preguntas, ¿ya? Entonces, continuos literarios, o sea, lo que son fragmentos de novelas, poesías, cuentos, 24% de las preguntas.
Continuos informativos, bien pueden ser ensayos, columnas, crónicas de opinión, que pueden ser no filosóficos o filosóficos, ¿ya? Por ejemplo, el que vimos la clase anterior que hablaba de lo normal y lo anormal, ¿cierto? Ese texto es un texto informativo filosófico, ¿ya? Ese es un texto informativo filosófico. Por ejemplo, el que vimos de la mantis religiosa en alguna clase, eso es un texto informativo no filosófico, ¿ya? Entonces ahí tenemos el 30% en informativo no filosófico y otro porcentaje igual en informativo filosófico. Y en los discontinuos, pues que son un porcentaje muy pequeño, ¿cierto? Pero pues de todas formas nosotros ya vimos eh, que hay que hacer un análisis de la información, de las gráficas, porque son la herramienta, la estrategia que el autor consideró apropiada para transmitir la información que quería dar. Entonces hay que hacer un análisis y una lectura de las caricaturas, de los cómics, en el caso de los textos discontinuos literarios, y en el de los discontinuos informativos, pues las infografías, las tablas, los diagramas, las publicidades, todo esto. ¿Ok? Bueno, una vez ya establecido esto, entonces vamos a pasar a ver un poco más de la información que contiene la guía. Allí hay unos ejercicios, ya estoy abriéndola aquí, hay unos ejercicios en los que yo les pedí, bueno, que no los hiciéramos, que la idea era que los pudiéramos hacer durante la clase, ¿ya? Lo que les expliqué ahorita al comienzo es lo que está ahí en la guía, en la parte que dice comprensión lectora integral y lectura crítica, ¿ya? Esos 4 párrafos que están allí, que me habla de que los textos evalúan 3 competencias, general, habilidades con... Bueno, todo eso es lo que ya acabamos de explicar. Si ustedes lo leyeron, se dieron cuenta, ¿no? Nivel interpretativo es lo que acaba de explicar. ¿Listo? Vendríamos ahora con la parte de los textos que están allí. El que dice, a continuación se presentan preguntas de lectura crítica. Además de responderlas, decir qué tipo de lectura se necesitó para desarrollarlas. O sea, decir si se hizo una lectura integral, una lectura literal, interpretativa, inferencial o comparativa. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer un análisis para responder estas preguntas, ¿no? Debemos responder acertadamente estas preguntas y después, al final de cada pregunta, decir qué tipo de lectura usamos, necesitamos para poder hacerla, ¿ya? La primera pregunta que está allí, bueno, el texto que habla del Día Internacional de la Rabia. A ver, antes que nada, ¿qué tipo de texto es este? Este texto entraría en qué clasificación de esos que están en la tabla de la diapositiva. ¿Sería un texto continuo literal, continuo informativo, continuo filosófico, discontinuo literal, discontinuo informativo? ¿Qué tipo de texto creen ustedes que sería este? Entonces, ¿qué tipo de texto? A ver, si ley dice que informativo, pero ¿qué tipo de informativo? ¿Continuo, discontinuo? Continuo informativo, dice Shirley. ¿Qué dicen los demás? Informativo continuo. Continuo informativo. A ver, ¿por qué continuo? Si ustedes dicen que es continuo informativo, miren arriba. Entonces significa que sería un ensayo, una columna de opinión, una crónica, porque eso es lo que me dice arriba, ¿no? Los continuos informativos son ensayos, columnas de opinión, crónicas. Ese texto que está ahí en la primera pregunta, ¿es una crónica, es un ensayo, es una columna de opinión? No.
No lo es. El que habla de la rabia, el cuadro que está allí, no es ese tipo de texto. Primero que nada, nosotros dijimos que la diferenciación entre si es continuo y discontinuo tiene que ver con la forma en la que organizan y presentan la información. Si solamente hay lenguaje verbal, si solamente hay palabras, ¿cierto? Si hay un discurso secuencial, solamente texto, párrafos, es continuo. Ya puede ser literal o informativo, pero es continuo. Si tiene palabras e imágenes, ya, entonces es discontinuo. ¿Por qué? Porque se apoyó en el uso de imágenes. No hago una lectura continua, sino que tengo que mirar imágenes, ¿ya? No leo secuencialmente, sino que leo lo que está en texto, pero también debo ir analizando las imágenes, prestar atención a la información que me dan las imágenes. Entonces, primero, ¿es continuo o es discontinuo? Bueno, este es un texto discontinuo. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque tiene imágenes. No está organizado de forma secuencial, sino que es discontinuo. Ahora, ¿es discontinuo literario o discontinuo informativo? O sea, si es discontinuo literario sería una caricatura o un cómic. Y si es discontinuo informativo sería una infografía, una tabla, un diagrama, un aviso publicitario. Entonces este es un texto discontinuo informativo, porque es una infografía. ¿Ya? Me está presentando una información que se la está apoyando con unas imágenes. Es un texto que entraría en la categoría de discontinuo informativo. Ahora sí, vamos a mirar el texto, cada uno, lo que está allí. Entonces vamos a ir leyendo lo que está en ese texto y luego vamos a tratar de responder la pregunta que está allí. Dice, Día Internacional de la Rabia. ¿Qué es? Bueno, es una enfermedad transmitida al ser humano por los animales causadas por un virus que afecta al animal doméstico, animales domésticos y salvajes. Se propaga a las personas a través del contacto con saliva infectada o mordeduras y arañazos. La rabia es mortal. Me describen cuáles son los síntomas, ya, que se perciben entre 2 y 8 semanas después de la mordedura, cómo se transmite, mordedura o arañazo, contacto directo con material infeccioso o heridas cutáneas. Me dicen cuál es el tratamiento, lavar la herida, aplicar una vacuna antirrábica, administrar inmunoglobina antirrábica y me hablan pues de la prevención, ¿cierto? De que hay una vacuna pues que ayuda a prevenir el contagio de la rabia, sobre todo en los animales como los perros, ¿ya? Hay una vacuna particular para la rabia que transmiten los perros. Bueno, hay un texto, me están dando una información y la pregunta dice, en caso de mordedura o rasguño de un animal infectado con rabia, no se debería, ¿qué? De las cuatro opciones que están ahí. ¿Qué no se debería hacer en caso de mordedura o rasguño? La C, la B. Bueno, ustedes entonces dicen que no se debería entrar en contacto directo con material infeccioso o administrar inmunoglobina antirrábica. A ver, ¿qué no se debería hacer? ¿Cierto? No se debería entrar en contacto con material infeccioso. ¿Ya? La C, correcto. Ahora, pregunta, ¿qué tipo de lectura se requirió allí para poder resolver esa pregunta? ¿Una lectura literal, interpretativa, inferencial o comparativa? ¿Qué tipo de lectura se requirió ahí?
Allí hicimos una lectura literal, hicimos una interpretación, hicimos una inferencia o una comparación. ¿Qué hicimos ahí? Literal, dice Irma. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué literal, Irma? A ver, ¿por qué crees que hicimos una lectura literal? ¿Por qué literal? ¿Por qué hicimos una lectura literal? Ah, bueno, entonces, ¿quién se atreve? A ver, ¿quién se arriesga a decir por qué hicimos una lectura literal ahí? Dice, porque me baso en lo que indica la información. Correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Sencillo, porque la infografía, ¿cierto? El texto discontinuo informativo dice qué se debe hacer en caso de una mordedura o rasguño, ¿cierto? Me dice que hay que lavar la herida con agua y jabón, que hay que administrar una vacuna antirrábica y que hay que administrar también una inmunoglobulina antirrábica, ¿ya? Entonces me está diciendo qué hay que hacer. Y luego me preguntan qué no se debería hacer. Pues yo veo de lo que está allí qué es lo que puedo ver, qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿cierto? Pero lo único que tengo que hacer es basarme en la información que dice el texto, porque puntualmente las otras tres opciones está en lo que se debe hacer. Y me están preguntando qué no se debería hacer. Por lo tanto, pues lo que no se debería hacer es lo que está, es la opción que no está allí, ¿no? Porque ahí me describen qué se debe hacer en esa, y las otras tres opciones están entre lo que se debe hacer. Por lo tanto, yo allí hice una lectura literal. Me basé en la información que me daba el texto, no tuve que suponer nada, no. La información estaba allí mismo. Esta es una pregunta literal, ¿cierto? Era una pregunta de sentido local. Siguiente ejemplo. Bueno, la que está ahí como pregunta número 2. Dice, aunque las comodidades de esta vía pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no sea debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Antes de ir a resolver la pregunta, ¿este texto entraría en qué categoría? ¿Continuo literario, informativo, filosófico o no filosófico, o discontinuo literario o discontinuo informativo? ¿En qué categoría entraría este texto? Entonces, primero defino si es continuo o discontinuo, ¿no? Ya. Y luego miro si es, bueno, la otra subdivisión. Primero establezcan si es continuo o discontinuo y ya ahí pueden saber más fácil. ¿Qué tipo de texto sería este? ¿En qué categoría entraría? ¿Continuo qué, Shirley? ¿Literario, informativo, filosófico o informativo no filosófico? Bueno, este sería un texto continuo, informativo, filosófico. ¿Ya? Sería un texto así, correcto, Irma. Sería un texto continuo, informativo, filosófico. ¿Ya? Bueno, ahora sí, la pregunta dice, de acuerdo con lo expresado en las ideas del texto,
Si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron las grandes sociedades y duraderas? Las grandes y duraderas sociedades. ¿Qué respuesta? Miren las opciones que están allí y qué opción tomarían. La B, dice Cristian. La D, la A. Bueno, ahí la respuesta. A ver, primero vamos a tratar de retomar lo que decía el texto. ¿Listo? A ver, el texto me dice que podría pensarse, ¿cierto? Que para el hombre es más fácil, pues, vivir armónicamente que dominar, ¿cierto? Sería una opción. Como que nosotros podríamos salir adelante más todos, ¿cierto? Encontrar como un buen camino para todos si trabajamos conjuntamente, ¿cierto? Pero como es más fácil hacerlo dominando a otros que asociándose con ellos, entonces pues es preferible hacerlo dominando a otros. Pero como dice, pero además dice el texto, que si no existiera el miedo, el hombre se inclinaría más por el dominio, ¿ya? Pero como existe el miedo, ¿ya? Como tengo miedo de qué me pueda pasar si intento dominar a otro, bueno, como existe el miedo, es mejor, pues, optar por la sociedad, por asociarnos y vivir conjuntamente, ¿ya? Entonces, por eso me dicen, por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no sea debido a la mutua benevolencia, como a la bondad entre los hombres, sino al miedo. ¿Ya? O sea, hemos decidido asociarnos no por solidaridad, sino por miedo al dominio. Eso es lo que me dice el texto. Entonces, según el texto, ¿por qué aparecieron las grandes y duraderas sociedades? La respuesta allí es la D, ¿ya? El hombre busca la seguridad y es más seguro el vivir en comunidad que estar expuesto a ser dominado por otros. Listo, ahí la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque el texto me está diciendo que básicamente el hombre se asocia es por miedo, no por solidaridad. Entonces, ¿cómo es que se formaron esas sociedades grandes, duraderas, en donde hay muchas personas asociadas? O sea, hay millones de personas que forman un solo país. Eso es como una sociedad grande y duradera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo finalmente se terminaron formando esas sociedades tan grandes y no pequeñas comunidades de personas que trataran de dominar a otros? No, finalmente se terminaron de asociar y de armar sociedades grandes y duraderas por el miedo al dominio. Entonces es mejor estar aquí juntos y no exponernos al dominio de otros, ¿ya? Entonces aquí la respuesta es la D. Ahora, ¿qué tipo de lectura hicimos allí? ¿Literal, interpretativa, inferencial o comparativa? ¿Qué tipo de lectura hicimos ahí? Interpretativa, dice Sirley. Inferencial. Recuerden que interpretativa es cuando yo relaciono lo que el texto me dice con lo que yo sé, e inferencial es cuando yo tengo que sacar como una conclusión basado en lo que me dice el texto, ¿ya? Entonces, aquí en esta pregunta hicimos una interpretación, ¿ya? Hicimos una interpretación. El texto me da una información y yo tengo que terminar como de resolverlo con lo que yo sé. ¿Cuál es la información que me da el texto? El texto me dice que está la solidaridad o el miedo como forma de asociarse, ¿cierto?
Pues yo me puedo asociar por ser bueno con los demás, por benevolencia, por ayudar, ¿cierto? O me puedo asociar por dominar a otros, ¿cierto? Entonces existen esas dos opciones. ¿Lo hacemos por solidaridad o lo hacemos por miedo? Eso es lo que me dice el texto. Y finalmente me pregunta por qué surgieron las grandes sociedades, ¿no? Y también me dice que es el miedo el que hace que nos asociemos. Entonces yo puedo saber, ¿no?, que las grandes sociedades del mundo, ¿cierto? Las grandes civilizaciones, los estados que actualmente existen, esas conglomeraciones de personas que serían sociedades grandes y verdaderas, pues se han formado es precisamente por eso, por el miedo, y es más fácil estar juntos para protegernos, ¿cierto? Para tener como unas medidas de protección que más por solidaridad. Siguiente pregunta, siguiente texto. Dice primera meditación. Con todo, debo considerar aquí que soy hombre y por consiguiente que tengo costumbre de dormir y de representarme en sueños las mismas cosas y a veces cosas menos verosímiles que esos insensatos cuando están despiertos. ¿Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar por la noche que estaba aquí mismo, vestido junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la cama? En este momento estoy seguro de que yo miro este papel con los ojos de la vigilia, de que esta cabeza que muevo no es soñolienta, de que alargo esta mano y siento de propósito y con plena conciencia. Lo que acaece en sueños no me resulta tan claro y distinto como todo esto, pero pensándolo mejor, recuerdo haber sido engañado mientras dormía por ilusiones semejantes. Y fijándome en este pensamiento, veo un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten para distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónico y mi estupor es tal que casi puedo persuadirme que estoy durmiendo. Bueno, primero, ¿qué tipo de texto sería este? Continuo literario, continuo informativo, discontinuo literario, discontinuo informativo. ¿En qué clasificación de ese cuadro entraría? Primero tratemos de establecer la clasificación para poder entrar a resolver la pregunta. ¿En qué clasificación entraría? Primero, entonces, primero deducen si es continuo o discontinuo y luego ya si es literario, informativo. Ahora, ¿es continuo literario, informativo filosófico, informativo no filosófico? Entonces, este sería un texto continuo, informativo filosófico también. Ya entraría en esa clasificación. Bueno, ahora de ese texto continuo, informativo filosófico, vamos ahora sí a mirar la pregunta. Dice, se supone que si Descartes tiene razón, se podría concluir que, ¿cuál de esas opciones que está allí? O sea, suponiendo que lo que se dice allí es verdad, ¿cuál de esas opciones podríamos tomar ahí? La D, dice Shirley. Si sabe que sería, hay que asegurarse de estar dormido para conocer la realidad. La C, cuando se cree estar despierto se enfrenta a la realidad y no la fantasía. Bueno, ¿qué es lo que básicamente me muestra el texto? Entonces el texto me muestra que hay una persona que está diciendo que eh, le pasan las mismas cosas cuando está despierto que cuando está dormido, ¿cierto? Entonces,
como vive lo mismo cuando está despierto que cuando está dormido, pues él siente que como que no puede distinguir fácilmente el que está dormido o está despierto. ¿Por qué? Porque eso que vive le pasa en ambos casos, en ambas situaciones. Entonces, si se supone que eso puede ser cierto, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Que no hay un criterio definitivo para saber qué es real y qué es fantasía. Si suponemos que lo que él dice es cierto, ¿no? Partiendo de que lo que está allí es verdad, entonces la respuesta sería la B. Ahora, ¿qué tipo de lectura se requirió aquí? ¿Literal, interpretativa, inferencial o comparativa? Inferencial. ¿Por qué inferencial? ¿Por qué inferencial? Chicos, por favor no muevan las diapositivas, ¿sí? No las muevan. Si acabaron de entrar, pues traten de quedarse en la clase, pero es un irrespeto mover las diapositivas porque se les van a mover a todos, ¿ya? Entonces, si ustedes acabaron de entrar, pues no pueden llegar a mover las diapositivas, ¿vale? Si llegaron tarde, pues ya les toca es tratar de irse actualizando, pero pues sin llegar a mover la clase, porque pues ya llevamos casi una hora de clase. Ahora, bueno, entonces, ¿por qué inferencial? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué allí hicimos una inferencia? Bueno, Carmen dice que comparativa. Yo quiero que entiendan el por qué es interpretativa, inferencial, literal. Bueno, cuando dijimos la literal, correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque allí estaba la información como tal, allí estaba dada. Ahora, ¿por qué aquí es inferencial o comparativa según lo que están diciendo? Si ya sabemos qué es inferir, qué es comparar, entonces, ¿por qué es inferencial o comparativa? Sencillo, es muy fácil deducir qué es. En esta pregunta es muy fácil porque la misma pregunta me lo está diciendo. ¿Quién lo puede captar ahí? ¿Por qué es inferencial o comparativa? Pues Profe, el ¿me mismo texto escucha? me lo dice. A ver, Shirley, sí. Porque lo que dice él, o sea, no sabe si está soñando o está despierto. Ok, No vale. puede tener la diferencia, supuestamente. Ok, correcto. Entonces, si me muestran esta información donde me dicen pues que no puede distinguir si está soñando o está despierto, que le pasa lo mismo cuando está en las dos situaciones, entonces, y luego me preguntan a mí, ¿se podría concluir qué? Entonces, miren, la misma pregunta me lo está diciendo. ¿Qué es inferir? Inferir es hacer deducciones, sacar conclusiones, ¿ya? Que sean válidas a partir de la información que da el texto. Entonces, la misma pregunta me dice, ¿se podría concluir? Me está pidiendo que haga una inferencia. Entonces, aquí hicimos una lectura inferencial, ¿vale? Inferencial. Bueno, allí en la guía, antes de pasar a lo demás, había un ejercicio, pues que yo les pedí que tratáramos cada uno, que hiciéramos el intento de hacer un mapa conceptual con los datos que estaban allí, ¿cierto? Bueno, la finalidad del mapa conceptual, pues básicamente es organizar la información de forma jerárquica, ¿ya? Organizar una información de forma jerárquica de tal forma, pues, que lo que esté arriba casi que incluya o abarque a lo que se va desprendiendo de esa parte, ¿listo? Entonces, entre más arriba está la información, es como más general, y entre más abajo va siendo como más específica, porque sería como la explicación
la clasificación de lo que se va diciendo, ¿ya? Entonces, a ver, la idea del ejercicio era hacer el intento. ¿Por qué? Pues para ver si estábamos en capacidad de poder jerarquizar, organizar jerárquicamente esta información, más teniendo en cuenta que es una información que supongo, cierto, que en la mayoría de los casos, pues es una información de la cual no tenemos muchos conocimientos previos, ¿cierto? Traté de buscar un texto que tuviese como una información que fuese desconocida, pero es una información que a pesar de ser desconocida está muy bien organizada ahí secuencialmente, ¿ya? O sea, me lo están especificando claramente cómo es que se divide, cómo se subdivide cada cosa. Entonces, de esas subdivisiones que ahí me especifican muy claramente, es que yo les pedí que tratáramos de hacer el mapa conceptual, ¿ya? A ver, ¿quién lo hizo? ¿Quién no tiene que estar, pues, bien, no? Sino que simplemente, pues, necesito, la idea del ejercicio era eso, ¿no? Hacer el intento de hacerlo, para ver si éramos capaces o no de organizar jerárquicamente esa información, ¿ya? Cuéntenme ahí por el chat quién lo hizo, me dicen sí o no. Y si no lo hicieron, ¿por qué? Y no vayan a decir que no, porque no, bueno, nunca ha sido un impedimento el no saber para hacer algo, ¿no? Porque se supone que si estamos aquí es porque no sabemos muchas cosas y estamos tratando de conocer y aprender a hacer estas cosas. Pero eso solo es posible en la medida de que yo lo haga. No de que me digan cómo se hace, sino de que me digan qué debo hacer y que yo trate de hacerlo, yo lo haga. Bueno, a ver, Shirley. Mm, porque ayúdanos leyéndolo, ¿sí? Entonces tú nos vas a decir qué por arriba y cuántas subdivisiones. Ayúdanos de esa forma, ¿sí? A ver, ¿qué pusiste arriba? Entonces nos vas a ir leyendo porque pues casi no lo alcanzamos a ver. Pero entonces tú nos vas a leer. Bueno, entonces vas a decir, yo puse primero IDI y de IDI saqué tantas líneas. En la primera línea hice esto, luego, o como lo hiciste, ¿ya? Bueno, pues más o menos, ¿no? Como lo Sí, hice. Puse ID, después puse DNP, después ok, saqué dos brazos, por decirlo así. sí, Eficiencia y eficaz. ajá, Sí. Después de abajo de eficiencia puse recursos económicos, experiencial puse producto, debajo de recursos económicos puse capacidad administrativa y debajo de productos puse capacidad relacionales. ok, vale. ¿Y hasta ahí lo terminaste ahí o lo uniste de alguna forma o lo dejaste ahí? Hasta ahí lo dejé. Bueno, gracias, Yarley. ¿Alguien más lo hizo? Además de decirle, ¿alguien más lo hizo? Bueno, bueno, entonces la idea del ejercicio, pues, era que hiciéramos la práctica, ¿cierto? Ya muy seguramente cuando volvamos a hacer el ejercicio, pues ya nos va a quedar mejor, ¿cierto? En el caso de los que lo hicieron. ¿Por qué? Porque pues uno aprende es errando, ¿cierto? Entonces aquí hay un primer ejercicio en donde yo traté de hacerlo y esto se adquiere es con la práctica, ¿ya? Con la práctica. No es de forma espontánea que de un día para otro, pum, lo voy a hacer y me va a quedar bueno, no. Es con la práctica. Entonces si no hay práctica, no va a haber competencia, ¿ya? No voy a tener desarrollada la competencia. Bueno, entonces como pues no, además de decirle y nadie más lo hizo, pues entonces demos la respuesta ya, pues porque pues si no tenemos sobre qué más discutir, entonces les voy a mostrar cómo más o menos tendría que haber quedado el cuadro, ¿vale? Bueno, entonces, de acuerdo a la información que está allí, entonces miren, dice, el indicador de desempeño integral, o sea, IDI, o sea, es de lo que me están hablando, entonces sería lo que está arriba. Dice,
es una medición realizada por el Departamento Nacional de Planeación, que busca cuantificar la gestión administrativa de las entidades territoriales del país. Entonces ahí dice, ¿para qué es el IDI? Para medir, dice, mide la gestión de las entidades territoriales. Ya, el siguiente cuadro. Luego dice, su evaluación se logra a partir de la eficacia, la eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y gestión administrativa y fiscal. O sea, 4 cosas. ¿Cómo es que se hace su medición? Con 4 componentes: eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y gestión administrativa y fiscal. O sea que por eso ahí luego se evalúa con esos 4 componentes. Entonces miren que ahí están: eficiencia, eficacia, cumplimiento de requisitos legales y gestión administrativa y fiscal. ¿Listo? Luego vendría cada uno de esos componentes, o sea, esos 4 que ya dijimos, cada uno de esos componentes incluye otros elementos. En el caso de la eficacia, ¿cierto? Se relaciona con las metas de producto en relación con lo planificado y lo que se hace. O sea, las metas de producto son qué tanto se hace de lo que se dijo que se iba a hacer, ¿ya? Aunque aquí en el mapa conceptual que les estoy mostrando hay como una inversión, ¿no? Están como 2 cosas cambiadas. Entonces, lo que está en eficiencia va en eficacia y lo que está en eficacia va en eficiencia. Me acabo de percatar ahorita de eso, ¿ya? Entonces, sería como, porque estamos diciendo, en eficacia va las metas de producto. O sea, qué tanto se hizo, qué productos se lograron de todos los que se dijeron que se iban a hacer. Entonces, en eficacia irían metas de producto, en eficiencia irían recursos usados, o sea, serían recursos usados. Cumplimiento de requisitos legales tiene que ver con qué tanto se aplican los lineamientos, o sea, qué tanto se cumple con la ley, si hago lo que dije que iba a hacer, pero cumpliendo las normas o saltándome las normas. Entonces, ahí sería cumplimiento de lineamientos. Y luego viene, entre tanto, que el último componente mide el correcto uso de los recursos económicos, humanos y técnicos. O sea, si usé de forma correcta lo que tenía, ¿ya? Bueno, según el DNP, el IDI se desprende de la capacidad de gestión. O sea que todo esto, el IDI, todos esos componentes forman la capacidad de gestión, que es lo que está ahí al final. Bueno, que junto con la administrativa y las relacionales son las que toda entidad debe tener. Pero bueno, esa era la finalidad del ejercicio, ¿no? Miren que cuando vayamos leyendo hay que tratar de ir haciendo eso, de ir organizando, ¿no? Esa clasificación que me van haciendo, porque miren que ahí me dicen, su evaluación se logra a partir de eficacia, coma, o sea, 1, ¿ya? Eficiencia, coma, o sea, 2, cumplimiento de requisitos legales y gestión administrativa y fiscal. Entonces yo ahí pude captar que son 4. Y luego me dicen, cada uno de estos componentes, o sea, de esos 4, incluye otros elementos. Y luego me dicen, en el caso de uno incluye esto, en el caso del otro, de cada uno de esos 4 que incluyen. Entonces miren que a pesar de que es una información desconocida, es una información que está muy bien organizada y pues que nosotros debemos estar en capacidad de poder organizar información así no tengamos conocimientos previos de ella. Sí, Sirley, no estaba tan mal, no. De hecho, para hacer un primer intento estaba muy bien, porque hiciste la subdivisión, no las 4, pero porque hiciste 3, ¿no? Pero sí captaste dónde iba la subdivisión, ¿ya? ¿Cuáles eran esos componentes? Correcto. Bueno, pasemos a la parte de comprensión lectora que está ahí en la guía. Bueno, ahí hay un primer texto. Yo les dije que para este sugería que se utilizaran no más de 35 minutos, ya, tratáramos de hacerlo en 35 minutos, para que nos empiece ya a servir como práctica para el ITFES, ¿no? Entonces, ponemos un tiempo máximo de 35 minutos. Yo sé que no debo tardar más de 3 minutos en una pregunta, ¿ya? Si estoy más de 3 minutos en una pregunta, significa que voy a desperdiciar tiempo que luego voy a necesitar. Y por lo tanto, es preferible afectar una pregunta a afectar todas las demás preguntas, ¿ya? Porque si
Malgasto el tiempo en una sola pregunta si uso de una forma no eficiente el tiempo en una sola pregunta, luego a las otras voy a dedicarles también menos tiempo y voy a afectar las demás. Entonces es preferible afectar esa que quizás no entienda, tratando de establecer la que más me parezca, así no esté seguro, entonces colocarla ahí y seguir para no afectar las otras preguntas. Entonces yo les dije aquí, espero que lo hayan hecho de esa forma, que hayan utilizado los 35 minutos, ¿ok? La primera pregunta dice, la fácil adaptabilidad de los camélidos a la altura es, ¿qué marcaron ahí? A, B, C o D. La C. ¿Por qué es que ellos se pueden adaptar tan fácilmente? A ver, el texto dice, ah, como consecuencia de la baja concentración de glóbulos, la sangre es muy fluida. Esta característica es útil para la vida en hábitat desértico, o sea, bajas, ¿cierto? Como la vida en la altura, más altura sobre el nivel del mar, o sea que pueden vivir tanto sobre el nivel del mar como en la altura sobre el nivel del mar. Pero luego me va a decir por qué es que ellos pueden hacerlo, porque me dice, a diferencia del hombre, ¿cierto? Que es lo que le impide al hombre poder vivir a tanta altura sobre el nivel del mar, los camélidos no elevan su concentración de glóbulos rojos al subir la altura y así mantienen la fluidez sanguínea necesaria para un mejor trabajo del corazón, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta allí? Ahí la respuesta dice gran cantidad de glóbulos rojos, pero precisamente dice no elevan su concentración de glóbulos rojos. Eso dice la C, ¿no? La C dice todo lo contrario. Ellos no elevan su concentración de glóbulos rojos al subir a la altura, que es lo que les permite mantener la fluidez sanguínea. La B dice la poca cantidad de sangre en el cuerpo. No. Ahí la respuesta es la D, ¿ya? El no elevar su cantidad de glóbulos es lo que permite que esa sangre pueda seguir fluyendo, ¿ya? Que no se vaya como a estancar y a generar como trombos y le dificulte el poder respirar bien. Entonces, como no eleva esa cantidad de glóbulos rojos, ¿cierto? No eleva su concentración, por eso mantiene una fluidez sanguínea. Entonces la respuesta es la D. ¿Listo? Fluidez. En este caso, la fluidez de la sangre en los pulmones. La D. Tercera, en el texto la palabra hábitat se entiende mejor como... Perdón. Yo no les acabé... Bueno. Profe, hay un error, Sí. ¿no? Les respondí fue la segunda, ¿cierto? Sí, Estaba sí, viendo la segunda, correcto. sí. Bueno, ya hay la respuesta de la segunda. Entonces, claro, en la A, la fácil adaptabilidad de los camélidos a la altura es propio de todos los camélidos, la B, ¿ya? De acuerdo con el texto es la B. Exclusiva de los suramericanos, no. Los suramericanos han aprendido a adaptarse a las condiciones de acá. Resultado de un proceso de adaptación continua, pues todas las especies son producto de un proceso de adaptación continua. Pero la fácil adaptabilidad de ellos, tanto a las alturas como a las zonas bajas, es propia de todos los camélidos, de acuerdo a lo que dice el texto, ¿ya? Entonces en la primera es la B. La B. Ahora sí, en la segunda, la adaptabilidad de los camélidos, tanto a la altura como a los llanos, o sea, a los niveles sobre el mar, a las temperaturas desérticas o a temperaturas muy bajas en zonas muy altas, tanto a la altura como a los llanos. ¿A qué se debe? Pues ya, bueno, esta ya la dije, ¿no? ¿A la gran Porque ahorita... cantidad de glóbulos rojos? No, a la La, D, a la la fluidez. fluidez. Sí, porque mira que de hecho dice... Los camélidos no elevan su concentración de glóbulos rojos, todo lo contrario. Entonces no concentran glóbulos rojos, es al contrario.
¿Ya? Es todo lo contrario. Entonces, como no hay concentración de glóbulos rojos, al subir la altura, mantienen fluidez, o sea, su sangre puede seguir fluyendo normal y no va a afectar su respiración. Entonces, ahí es la D. La tercera, ahora sí. ¿Cuál marcaron en la tercera? Se me quedaron dos. No, ay, no. La A. La palabra hábitat se puede entender mejor como, se dicen que ambiente. Región, ¿cierto? Hábitat es como región, ¿cierto? Bueno, también de acuerdo a cómo la usa el texto, ¿no? Entonces dice, esta característica es muy útil tanto para la vida en hábitat desértico como la vida en la altura, ¿ya? Yo puse Ahí, región, no, ahí la respuesta es la A, ¿ya? ambiente. Ambiente. Si un hábitat es como un espacio que propicia las condiciones necesarias para que una Uno, especie pueda sobrevivir ahí. tres más. Entonces, en ambiente, ahí sería la A. Número 4. Del texto se deduce que la alta presión arterial pulmonar que sufren los mamíferos en la altura se debe ¿a qué? La D, dice Shirley. La D, dice Nicole. Esa alta presión arterial, ¿a qué es que se debe finalmente? Correcto, ahí es la D. La respuesta allí es la de disminución de oxígeno en la atmósfera. ¿Ya? Número 5. Según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La B, la B, bueno, ahí la respuesta es la B, ¿cierto? Que los camélidos no son afectados por el mal de montaña como se ocurre en la mayoría de los mamíferos, incluyendo al hombre, ¿cierto? La B, correcto. Pasamos al siguiente texto. ¿De qué hablaba el siguiente texto? ¿Quién me hace como un resumen de qué pasaba en ese texto? Del que dice de las preguntas 6 a la 10. Quiero que por lo menos uno me cuente cómo lo entendió. ¿Qué pasó allí en lo que me cuentan ahí? Bueno, nadie, entonces sigamos. La pregunta número 6. Si ustedes quieren que yo solo les dé la respuesta, pues yo les doy solo las respuestas. ¿Listo? Pregunta número 6. ¿Qué respondieron en la número 6? La B. Los de la A. La A. Bueno, a ver, CA. El texto me dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? O sea, es contraria a lo que dice el texto. Eso es lo que me están preguntando, ¿cierto? ¿Cuál de esas ideas es contraria, ¿cierto? Contradice lo que dice el autor. El autor hace unas afirmaciones
Y luego yo tengo que ver de esas opciones cuál es contraria, no se relaciona con lo que él dice. Dice, la justicia contrariamente a la injusticia, bueno, la injusticia contrariamente a la justicia se comete voluntariamente. Eso él lo dice, o sea que no lo contradice. Actuar con justicia nos brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Eso él lo dice y me están preguntando cuál contradice. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural al ser humano. Eso también lo dice él. Ahora, que él me diga, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. Eso contradice, porque él me dice que siempre que una persona tenga la posibilidad de actuar injustamente, lo va a hacer. Eso es lo que él me dice. Y aquí me están diciendo que las personas actúan justamente a pesar de hacerlo de forma injusta. No, todo lo contrario. Él me dice que siempre que alguien tenga la oportunidad de hacerlo injustamente, lo va a hacer. Pero que como está obligado, pues no puede. Entonces la A contradice la idea del autor. Número 7. ¿Cuál marcaron en la 7? La A, la D. Bueno, A y D. Dice, de los enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia. Y está en lo cierto, si habla de acuerdo con esta teoría. Entonces, me dicen que se piensa que la injusticia es más beneficiosa individualmente, me da más ventajas individuales que la justicia, según el texto, ¿ya? ¿Qué puedo concluir? O sea, ¿qué supuesto subyacente? ¿Qué puedo suponer yo de acuerdo a esa información que me dan allí? Dice entonces la D, que la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda, o que la justicia, al igual que la injusticia, brinda ventajas individuales. Bueno, fueron las dos opciones que marcaron, no B y D. Bueno, la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que brinda la injusticia. Bueno, aquí no se trata de qué ventajas brinda una y de qué ventajas brinda la otra. Lo único que me están diciendo es que una brinda más que la otra, ¿cierto? Pero no me va a decir cuáles, pues eso va a variar dependiendo de la situación. Lo único que me dicen es que el actuar injustamente siempre me va a dar más ventajas individuales que actuar justamente, ¿cierto? Eso es lo único que me dicen. Bueno, ahora la injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia. Lo que me están diciendo en ese enunciado es que una brinda más que la otra. Entonces, ¿qué supuesto subyacente puedo sacar yo de ahí? Pues que ambas, ¿cierto? Ambas dan ventajas, solo que una da más que la otra. La injusticia da más ventajas individuales que la justicia según el texto. Entonces allí la respuesta es la B, ¿ya? Que ambas brindan ventajas individuales, solo que una más que otra. Eso es lo que me dice el texto. La B. La número 8. ¿Cuál marcaron en la 8? La D. La A. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis del texto anterior? Y pues, muy fácil, ahí me reiteran cuál es que es la tesis del texto anterior. Cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no por voluntad. Esa es la tesis, ¿cierto? Esa es como la idea que él defiende y de lo que me quiere convencer el texto. Que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no voluntariamente. Ahora, entonces, ¿cuál de las afirmaciones de ahí coincide? ¿Ya? Está a favor con esa tesis. La gente se ve obligada a actuar justamente, dicen unos.
Otros dicen que siempre que una persona cuente con la voluntad de cometer injusticias, lo hará, perdón, con la libertad de cometer injusticias lo hará. Solo la igualdad garantiza el respeto a la ley, la injusticia brinda las mismas ventajas. Bueno, aquí la respuesta es la D, ¿no? Siempre que una persona cuente con libertad para cometer injusticias, lo va a hacer, ¿ya? Aquí me están hablando, miren que de que me obligan, ¿cierto? No tengo la voluntad de hacerlo, sino que me obligan. ¿Qué me obliga? Pues la ley, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería una idea que coincide con esa tesis? Pues, como me dicen que cuando alguien actúa justamente lo hace por obligación y no por voluntad, sería que siempre que una persona libre, ¿cierto? Siempre que una persona cuente con la libertad de cometer algo injusto, lo va a hacer, ¿cierto? Hasta que no se le obligue a actuar justamente. Entonces la respuesta allí es la D. Siguiente, la número 9. La D, la B. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? Esta es una pregunta de sentido local. Primer párrafo, solo el primer párrafo. Entonces en el primer párrafo es donde me hablan. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibimos. Demos tanto al justo como al injusto de hacer lo que cada uno de ellos quiere. Y a continuación sigamos y observemos a ver hasta dónde lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto. ¿Ya? Ahí me están haciendo como eh, una ejemplificación, una suposición, ¿cierto? De si yo le doy la libertad a todos de que actúen de la forma que quieran. Si me dicen, según el texto, si yo hago eso, el que antes actuaba justamente, ahora si tiene esa libertad, va a actuar también de forma injusta. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque va a tener más libertades individuales. Bueno, ustedes dicen que la B y la D. La B dice, el que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones y las exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos. O la injusticia es un ideal inalcanzable, ya que toda persona, por más justa que aparente ser, tiene sus propios deseos, intereses propios. Bueno, ahí la respuesta es la B, correcto. Entonces, termina siendo más una imposición, ¿ya? Porque si no existieran esas restricciones, si yo tuviera la libertad de hacer algo injusto, pues entonces lo haría. No es un ideal inalcanzable. Es alcanzable porque pues con la ley se puede alcanzar, ¿cierto? Así sea obligado, pero se puede lograr. Pero lo que me dicen es que termina siendo más una imposición, ¿no? Que una voluntad de cada persona. Y la 10, dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato del anillo de Giges y cómo lo alcanza? ¿Cuál es la respuesta ahí? La B, la A. Promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la injusticia. O sea, el texto quiere que nosotros optemos por la injusticia porque promover de que es más ventajoso la injusticia que la justicia o convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Ahí la respuesta es la B, ¿verdad? Así como Giges, ¿cierto? Aparentemente era una persona justa, pero cuando tuvo la oportunidad, cuando se encontró el anillo, pues actuó injustamente, ¿verdad? Entonces ahí la respuesta es la B.
Bueno, aquí hay un último ejercicio en las diapositivas de la guía, perdón, en las diapositivas que están acá en la pantalla. Y con este ejercicio, ya esta es la penúltima clase, ¿no? Ya el martes tendríamos la clase número 9, la última. Entonces, en esta penúltima clase, aquí en este último ejercicio, hay una cuestión que nos invita a que nosotros tratemos de retomar un poquito lo que vimos en las primeras clases cuando hablamos de la tipología textual, ¿cierto? Que quedó por allá como en la segunda clase. Entonces yo quiero ver qué tanto nos acordamos de eso, ¿ya? Aquí hay un texto y luego hay unas preguntas que debemos responder con base a ese texto, ¿ya? Entonces la primera me dice cuál es el tema, cuál es la idea principal, cuál es la idea principal de cada párrafo, luego determinar el tipo de párrafo de acuerdo a la ubicación de la idea principal, tipo de lenguaje, tipo de texto, un título, ya sabemos cómo se crean los títulos, y unas palabras claves, ya que sirvan como unos tags, que son palabras que solamente con verlas deben darme una idea de aquello de lo que trata el texto, o sea que son términos claves dentro del texto, esenciales, porque son los que encierran mayormente el desarrollo del tema. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí tenemos la diapositiva. Entonces, voy a darles 2 minutos para que lean el texto, ¿ya? El texto que está allí, cada uno de forma individual, lo va a ir leyendo. Tenemos 2 minutos para eso, solo para leer el texto y pasemos luego a las preguntas, ¿ok? Entonces, a las 9:10, 2 minutos, para que desarrollen ese texto, para que lo lean, perdón. Entonces, a las 9:10 empiezo a mirar las preguntas, empezamos a desarrollar las preguntas. Bueno, ya, entonces pasaron los 2 minutos, ¿cierto? Ya leímos el texto. Habiendo leído el texto, entonces vamos a tratar de retomar lo que en algún momento vimos y a tratar de resolver las preguntas y a resolver mejor las preguntas que están aquí, ¿ok? Eh, Primera pregunta, ¿cuál es el tema? Recuerden que el tema responde a una pregunta, ¿cierto? Yo me tengo que hacer una pregunta internamente y esa respuesta a esa pregunta es la respuesta al tema del texto. Entonces, ¿cuál es el tema de ese texto? La mitología, dice Shirley.
¿Qué dicen los demás? ¿Solo Sirley lo leyó? Bueno, entonces, el tema responde a una pregunta, ¿cierto? ¿De qué habla el texto? Eso es lo que yo tengo que responderme mentalmente, ¿cierto? Entonces, ¿de qué habla el texto? Pues, a ver, yo veo que el texto me dice, los mitos nunca son simples historias ficticias, sino que simbolizan profundos cuestionamientos o paradigmas humanos. Entonces me empieza a decir, ¿por qué son tan profundos los mitos? ¿Ya? Porque están ligados a la religión, porque representan cosas muy diversas de todos los aspectos de la vida. Luego me dan un ejemplo en el caso del mito de Prometeo y me explican cómo ese mito de Prometeo tiene que ver con un cuestionamiento profundo de los seres humanos, de la cultura pues en la que existía ese mito de Prometeo. Entonces, ¿cuál sería el título? Perdón, el tema. El tema son los mitos, ¿ya? Los mitos. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta de qué habla el texto. ¿De qué habla el texto? Sobre los mitos, ¿ya? La mitología, si bien tiene sentido, pero no, porque la mitología es como el conjunto de mitos de una cultura, y no me está hablando del conjunto de mitos de una cultura, sino en general de lo que representa el mito para los seres humanos. Entonces ese sería los mitos, ¿vale? Segunda pregunta, ¿cuál es la idea principal? Recuerden que con la idea principal nosotros podemos utilizar una oración temática, o sea, una oración que yo puedo casi que subrayar o tomar del texto que me sirve como idea principal. Me puede servir como idea principal. Entonces, ¿qué sería aquí lo correcto? Lo correcto sería hacer primero el punto número 2. ¿Por qué? Porque en el punto número 2 me están diciendo que identifique las ideas principales de cada párrafo. ¿Ya? Entonces, una vez yo tenga lo más importante de cada párrafo, puedo establecer de esas tres, porque son tres párrafos, no, de esas tres ideas importantes del texto, cuál de las tres me sirve como idea principal para el texto. ¿Ya? Entonces, primero vamos a tratar de identificar la idea principal de cada párrafo. Del primer párrafo, ¿qué oración puedo resaltar yo o me sirve como idea principal? Y la que va de dónde a dónde. Una oración que me sirva ahí como idea principal. Profe, Shirley. por el hecho de estar ligados a la religión, quizás es que son eternamente aplicables a casos que a nivel global. Bueno, esa. ¿Tú consideras que esa es la idea principal del primer párrafo? Listo, gracias. Irma dice, los mitos nunca son simples historias ficticias. Bueno. O también puede ser, Recuerden que presentan cosas muy la diversas. idea La idea principal siempre responde a una pregunta. ¿Qué es lo más importante que dice ese texto sobre el tema? ¿Cierto? Entonces, en este caso, como yo ya tengo el tema, debo preguntarme, en este párrafo, en estas 4 líneas,
¿qué es lo más importante que me dice el texto sobre los mitos? O sea, esa sería la idea principal del primer párrafo. Lo más importante que me dice ese texto sobre los mitos. Entonces, presentar cosas muy diversas de todos los aspectos de la vida. Bueno, entonces allí la idea principal es la que está desde el comienzo hasta el punto, ¿ya? Debe ir hasta el punto, la que dice, los mitos nunca son simples historias ficticias, sino que siempre simbolizan profundos cuestionamientos. Esa es la misión que el texto está tomando de los mitos, ¿tá? Está diciendo que son para de cuestionamientos, simbolizan cuestionamientos humanos, ¿ok? Entonces esa es la primera idea principal. Del segundo párrafo, ¿qué idea me puede servir como idea principal? Todavía, Shirley. Entonces la primera es la que va, la primera idea principal es la primera oración del primer párrafo, hasta el punto, hasta paradigmas humanos. En la segunda, ¿cuál me podría servir como idea principal? Lo mismo, entonces la idea principal aquí sería lo más importante que dice esas 4 líneas de ese segundo párrafo. O sea, a partir de la relevancia textual, tengo que ver de todo lo que de todo lo que me dicen ahí, qué es lo más importante. Si Ley dice que lo de Prometeo. Bueno, entonces la idea principal de ese segundo párrafo sería, Prometeo, héroe benefactor, robó el fuego a los dioses y lo entregó a los seres humanos. ¿Ya? Sería esa, desde Prometeo hasta seres humanos. Sería la primera idea principal. Perdón, la idea principal del segundo párrafo. Y la idea principal del tercer párrafo. Lo más importante de solo de ese párrafo, ¿no? De estas 6 líneas, ¿qué es lo más importante que dicen sobre los mitos? Que es el tema central. Prometeo, entregando el fuego a los hombres, hizo posible las ideas. Bueno, Nicole dice, Prometeo, entregando el fuego a los hombres, hizo posible las artes. Este mito representa la afirmación de lo humano frente a lo divino. Entonces, la idea principal de este tercer párrafo es, este mito representa la afirmación de lo humano frente a lo divino. ¿Ya? La que me dice, pues, ¿qué es lo profundo? ¿Cuál es el cuestionamiento humano profundo de ese mito? Pues que es una representación en la que se afirma, ¿no? En la que se
se sostiene la idea de que lo humano siempre va a prevalecer frente a lo divino. ¿Ya? Representa la afirmación de lo humano frente a lo divino. Entonces sería esa la idea principal del tercer párrafo. Ahora, teniendo esas tres ideas principales, o sea que ya hicimos el punto 2, vamos a resolver el 1.2, el que dice cuál es la idea principal, pero del texto en general. Entonces miren que ya es más fácil. Ahorita pues estábamos como que, bueno, yo como saco la idea principal de todo el texto, pero como ya tengo la idea principal de cada párrafo, entonces puedo mirar de esas tres cuál me sirve como idea principal para el texto en general. Es más sencillo, ¿por qué? Porque si ya dije qué era lo más importante de cada párrafo, eso que es lo más importante de cada párrafo, pues alguna de esas cosas tiene que ser lo más importante de todo el texto, no puede ser algo distinto a eso. Entonces, de las tres ideas principales, ¿cuál sería la principal de todo el texto, no solo del párrafo? ¿La del primer párrafo, la del segundo párrafo o la del tercer párrafo? Profe, ¿me escucha? Shirley, sí, claro. Yo pienso que la del tercer párrafo. Bueno, la del tercer párrafo dice Shirley. Nicole también. La idea principal es, ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre el tema? ¿Ya? Sobre el tema, recuerden. Y ya dijimos que estamos hablando de los mitos. Entonces, si yo digo, tema los mitos, idea principal, este mito representa la afirmación de lo humano frente a lo divino. ¿Serviría como idea principal entonces? No. ¿Cierto que no? Ahí ya no serviría como idea principal, porque me está hablando específicamente de un mito. Entonces, era lo más importante de ese párrafo, pero mira que para el texto no serviría como idea principal. Serviría como idea principal para el texto la del primer párrafo. Correcto. Cierto, entonces, tema, los mitos. Idea principal. Los mitos nunca son simples historias ficticias, sino que siempre simbolizan profundos cuestionamientos o paradigmas humanos. Entonces, es esa la idea principal del texto en general, ¿ya? La del primer párrafo. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de párrafo? Ya vamos en la tercera porque la segunda ya la hicimos, ¿no? Determinar el tipo de párrafo de acuerdo a la ubicación de la idea principal. ¿Se acuerdan de eso de pronto? Clase número 2, cuando dijimos que los párrafos se pueden clasificar de acuerdo a su función dentro de la estructura o de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Si es de acuerdo a la función, entonces son párrafos de introducción, de desarrollo, de transición y de finalización. Y si es de acuerdo a la ubicación de la idea principal, es analizante, analizante sintetizante y sintetizante. Entonces, en este caso tenemos que decir si es analizante, analizante sintetizante o sintetizante. El primer párrafo, ¿qué sería? ¿Cuál de los tres sería? Analizante, analizante sintetizante o sintetizante. Analizante, dice Carmen. Bueno, es analizante si la idea principal, por eso me dice, tengo que ver en dónde se ubica la idea principal, ¿no?
es de acuerdo a la ubicación de la idea principal. Si la idea principal está al comienzo, es analizante. Si la idea principal está gráficamente como en la mitad o en las ideas de desarrollo, entonces es analizante sintetizante. Y si la idea principal está al final, es sintetizante. En este caso, el primer párrafo, que ya sabemos en dónde está la idea principal, ¿qué tipo de párrafo sería? Bueno, analizante, sintetizante, analizante, sintetizante. Entonces, si dijimos que la idea principal es la que está desde los mitos hasta paradigmas humanos, yo veo que esa es la primera idea que me da el texto, ¿ya? Entonces, por lo tanto, está al comienzo. Sería un párrafo analizante. ¿Qué es un párrafo analizante? En el segundo párrafo, ya sabemos en dónde estaba ubicada la idea principal. Entonces, ¿qué tipo de párrafo sería? Ahí ustedes ya saben cuál es porque ya las hicimos. Ustedes ubiquen esa idea principal y así mismo saben qué tipo de párrafo sería. De ese párrafo dijimos que la idea principal es desde Prometeo hasta seres humanos. Profe, ¿cuáles que son las tres? Sintetizante, analizante, ¿y cuál es la otra? Analizante, analizante, sintetizante o analizante sintetizante. Es, es sintetizante. Sintetizante es cuando está al final. Ese está como al medio. Sintetizante. No, aquí también está al comienzo. Mira Promedio. que Ah, por ejemplo. está en la primera oración, o sea, sigue siendo la primera oración. Lo que pasa es que hay unas comas que me separan unas Sí. palabras, Ajá. unas proposiciones, pero sigue siendo la primera oración, Ah, ¿ya? ya. O sea Solo que que, es una parte de la primera oración, pero está en la ah, primera oración. o sea que es analizante. Entonces también es analizante, Mm. ¿cierto? Prometeo, héroe benefactor y rebelde, robó el fuego y lo entregó a los dioses. Sí, es. Eh, Robó el fuego a los dioses y lo entregó a los seres humanos. Entonces, es una idea que está contenida en la primera oración, en la primera idea. Por lo tanto, es analizante. Así no sea toda, pero es una parte de la primera idea. Y el tercero, ¿qué tipo de párrafo sería? Dijimos que la idea principal aquí es, este mito representa la afirmación de lo humano frente a lo divino. Pues también casi está en el primer párrafo, analizante. Si le dice analizante, dice, Prometeo, entregando el fuego a los dioses, hizo posible las artes. Ahí ya hay una primera idea. Punto. Este mito representa la afirmación de lo humano frente a lo divino. En este caso, este sería analizante sintetizante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es la primera idea. La primera idea es la que va hasta el punto. Hasta el punto. Que dice, sí. Prometeo, entregando el fuego a los hombres, hizo posible las artes. Esa era una idea, pero no la tomamos como la más importante. Entonces, como la idea importante no es la primera, sino las que ya están en el desarrollo, entonces es un párrafo analizante sintetizante. Este mito representa la afirmación de lo humano frente a lo divino, es analizante sintetizante. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de texto es este? Entonces, tengo que recordar si es un texto descriptivo, expositivo, narrativo, argumentativo, poético o lírico. ¿Qué tipo de texto es este? Lírico.
Lírico, dice Shelley. Bueno, los textos líricos son aquellos que exaltan emociones y sentimientos, ¿ya? Ah, Aquellos en los que se expresan emociones y sentimientos y básicamente me muestran lo que alguien siente hacia algo o alguien o cómo alguien se siente por alguna situación. Entonces siempre tratan sobre el amor, el odio, el desespero, la desesperanza, mm, la impotencia, ¿ya? no, sí, Entonces, sí. Lo confundí con crítico. ujú. Entonces no podría ser poético, ¿cierto? Porque ahí no me están expresando ninguna emoción ni ningún sentimiento. ¿Cuáles que son? Son las opciones que usted dijo. Expositivo, argumentativo, narrativo y descriptivo. Irma dice que narrativo. Narrativos son los que cuentan sucesos, ¿ya? Que me cuentan historias. Como por ejemplo en el texto que hicimos ahorita, cuando me narraron lo que hizo Giges cuando se encontró el anillo, ¿cierto? Allí me empezaron a contar unos sucesos y un personaje hizo esto y luego hizo lo otro y se fue caminando a tal parte y encontró... Eso es una narración. Cuando yo cuento una historia en la que hay unos personajes y hay como un claro momento, yo puedo distinguir claramente el tiempo, ¿no? En el que suceden los hechos. Entonces, tampoco puede ser narrativo, ¿cierto? Porque si me dijeran, a ver, me están hablando de los mitos, ¿cierto? Y en algún momento me narran en qué consistió el mito de Prometeo. Me cuentan que Prometeo robó el fuego. Allí hay una narración, ¿cierto? Cuando me dicen robó el fuego a los dioses y lo entregó a los seres humanos. Pero eso es un ejemplo solamente. O sea, me están dando una narración de ejemplo para mostrarme cómo los mitos son paradigmas profundos, pero estoy hablando desde los mitos, no de Prometeo. Entonces, ahí no podría haber una narración. Interpretativo, bueno, eso no es un tipo de texto, Esteban, ese es un tipo de lectura. Expositivos son los que me informan sobre algo, me cuentan un proceso. Nicole, no sé qué tipo de texto, descomentativo, ese no sé qué tipo de texto es. Bueno, ese es un texto argumentativo, ¿ya? Los textos argumentativos son aquellos que tienen una postura y defienden una postura sobre un tema. Entonces aquí me están diciendo que los mitos son cuestionamientos profundos, que no son historias ficticias. Y me empiezan a contar porque es que son profundos. Me hablan de un ejemplo del mito de Prometeo, que ahí se está representando, hay una simbología de lo humano frente a lo divino y que por eso es profundo. Entonces, la finalidad de ese texto es muy clara, ¿no es cierto? Nos quiere demostrar que los mitos son cuestionamientos profundos, pero podría haber otro autor que considere que los mitos son pura carreta, puro cuento, ¿cierto? Que son una bobada. Y me puede argumentar sobre eso y darme un ejemplo de por qué no son tan importantes. Pero aquí hay una postura frente a los mitos, ¿ya? Sería expositivo si me informara casi que de forma imparcial sobre los mitos, ¿ya? Y no que me quisiera convencer de que son cuestionamientos profundos. Entonces es un texto argumentativo. ¿Listo? Es un texto argumentativo. Tipo de lenguaje: técnico, coloquial, cotidiano, poético, reflexivo. El segundo que usted dijo, ¿de qué trata? ¿Coético? Poéticos es de los textos líricos, ¿no? Cuando yo utilizo palabras bellas, figuras Ético. literarias, porque es para expresar emociones y sentimientos. Entonces sería poético. Cotidiano es el universal, el que cualquier persona puede entender. Técnico es el que utiliza ciertos eh, términos o conceptos que pueden ser no entendibles para todo mundo, porque se relacionan van direccionados para cierto grupo de personas. Eh, y coloquial, pues es el lenguaje propio de una región, cuando utilizo palabras que son como regionalismos, que tienen mucho vocabulario
de la forma como se habla en un determinado lugar. Entonces, ¿ustedes cuál consideran que puede ser? ¿Técnico, cotidiano, coloquial o poético? Cotidiano, ¿no? O sea que cotidiano es cuando cualquier persona que lee ese texto lo puede entender y lo va a entender. Bueno, en este caso, eh, O técnico también puede ser. bueno, cierto, ¿por qué técnico? ¿Qué palabras o qué vocabulario podría ser lo técnico? Bueno, entonces, para Según, yo entender, perdón, sí, sigue, ¿según qué? yo digo, o sea, porque habla de Prometeo, como la historia, como dice ahí, mitología helénica. Bueno, entonces, claro, a pesar de que tiene un lenguaje eh, que no es tan complejo, ¿cierto? Sí hay ciertos términos técnicos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando me habla de paradigmas humanos, cuando me habla de mitología helénica, ¿cierto? Ujú. Que pues quizás no cualquier persona vaya a saber qué es un paradigma humano, qué es una mitología helénica. Entonces, en ese caso, bueno, me está hablando también de Prometeo, me está hablando de Zeus. Zeus. Entonces, hay unos términos o hay unas palabras que quizá no sean muy complejos, pero yo no voy a entender muy bien el texto y tendría que buscar como un diccionario o algo o apoyarme en una búsqueda para poder tener un conocimiento, para entenderlo por completo. Entonces, es un lenguaje técnico, correcto. Un posible título para este texto. Los mitos. Los mitos, cierto, claro, sería el mismo del tema. Los mitos sería un posible título. Y palabras claves, o sea, términos que son muy importantes en el texto, que son las palabras casi que encierran la temática general del texto. Ya, aquellas palabras que con yo verlas me hago una idea de lo que puede tratar el texto. Es una palabra clave. Mitología. Mitología. O sea, palabras que, supongamos que no hayamos leído este texto, que no lo hayamos leído, y que Sí. me den un grupo de palabras que al verlas yo pueda hacerme una idea de esto que acabé de ver. ¿Ya? Esas son las palabras claves. Aquellas que me dan ya una idea del texto aún sin haberlo leído. Entonces serían mitología, serían mitos, también sería una palabra clave, porque habla Dioses. sobre los mitos. Eh, Más bien sería como mitología helénica, ¿no? Mm, Si hablamos de mitología helénica, ya sabemos pues que hay unos dioses, bueno, sí. semidioses, entonces mitología helénica, paradigmas humanos, ¿ya? Prometeo también podría ser un término. ¿Por qué? Porque si yo, entonces es como que cuando yo voy a colocar en Google Prometeo, entonces me va a arrojar toda la información que hay sobre Prometeo. Entonces como aquí Prometeo, me están citando el mito de Prometeo y por qué ese mito es una representación profunda, entonces también es un concepto clave. Entonces serían mito, paradigmas humanos, mitología helénica, Prometeo, ¿ya? Esos conceptos me servirían allí como palabras claves, ¿ya? Como palabras que con verlas, ¿cierto? Me deben dar una idea de el tema y de lo que va a tratar el texto, ya de por sí. ¿Listo? Bueno, con eso vamos por terminada la clase. Para la siguiente clase, para la del martes, en la guía que les van a enviar, son alrededor de 3 hojas en donde solamente van a haber preguntas. ¿Por qué? Porque es como una prueba final de lectura crítica, ¿no? Y ahí pues yo también les hago unas recomendaciones de un límite de tiempo, ¿ya? Vamos a suponer que eso es como un simulacro de una prueba de lectura crítica, o sea, vamos a simular
que estamos haciendo una prueba crítica de lectura crítica tal y como la evalúa el ICFES. Entonces, yo me voy a poner en un límite de tiempo, ahí les va a ir especificado qué tiempo va a ser, y voy a tratar de concentrarme, de hacerlo en un momento y en un espacio en el que yo tenga tiempo, del que pueda sacar la hora o la hora y media, no recuerdo exactamente el tiempo, pero ahí les va a ir especificado. Y en ese tiempo, entonces, voy a leer, sé que no puedo demorarme más de 3 minutos en una pregunta, y voy a tratar de aplicar todo lo que he aprendido a lo largo de este módulo, ya a lo largo de este módulo. Esa es la finalidad. Simplemente lo que se les va a enviar es lo del simulacro, ¿ya? Y luego en la clase vamos a mirar las preguntas, las respuestas, vamos a ver las respuestas y ustedes van a poder saber cómo salen o cómo terminan, digamos, en qué nivel de lectura quedaron ya habiendo visto todo el módulo, ¿ya? Porque son preguntas, así como las que salen en la prueba ITFES de lectura crítica. ¿Por qué? Porque las vamos a hacer con el tiempo, con el límite de tiempo, y vamos a hacerlas aplicando ya todo lo que hemos aprendido. O sea que vamos a hacer una especie de simulacro, cada uno va a hacer una especie de simulacro con esa guía que se les va a enviar. ¿Listo? Y el martes, pues vamos a explicar otras cositas, pero resolvemos sobre todo eso que sería la última clase. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí, Shirley. Digo yo, no, no sé. Usted no nos hace examen ni nada, o sea, Pues es que esa guía es la que sirve como examen, ya es como un examen final. Pero está el percance y la circunstancia de que como estamos teniendo clases virtuales, pues aquí toca cada uno ser a muy honesto y conciencia. sincero, ¿no? Claro, porque es su propia evaluación. Entonces, si uno mismo se miente y se engaña con su evaluación, pues uno es el que se está mintiendo y uno es el que sabe que no está siendo sincero y por lo tanto, pues el proceso no va a tener un resultado muy correcto, ¿cierto? Muy real. Entonces, precisamente esa guía final es para eso. Ahí les va a decir prueba final de lectura crítica. Y son 3 hojas de solamente preguntas en las que ustedes deben utilizar todo lo que hemos aprendido para poder resolver todas esas preguntas, en donde deben tratar de usar un cronómetro, donde se pongan un límite de tiempo y ustedes deben ir promediando de que no deben demorarse más de 3 minutos en una pregunta, porque si no, al final el tiempo los va a coger y no van a poder terminar de hacer todas las preguntas. O van a tener que hacer preguntas sin leerlas muy bien porque le dedicaron mucho tiempo a una y no van a tener tiempo para las otras, ¿ya? Eso sería como un examen o una prueba final que sirve para eso. O sea, ya después de estas clases, ustedes el martes van a saber cómo salen o qué nivel de lectura van a tener ya finalmente, ¿no? Y si les toca esforzarse un poco más o si salieron bien. ¿Por qué? Porque van a hacer preguntas así como las que salen en el ITES, ¿ya? Entonces va a ser como un simulacro final, ¿vale? Pero yo, o sea, yo digo, ¿no? Pienso, de Ujú. pronto usted en la clase, pues, decirle a alguien particular, ¿usted qué resolvió sobre esto? O sea, como autoevaluarlo, ¿no? Pienso yo. Ya, pero, a ver, ¿qué sucede? Sucede que yo les dije que este módulo es un módulo teórico en un porcentaje bajito y práctico en un 80% en la mayoría, ¿cierto? Porque es que finalmente a ustedes no les va a ir bien en el área de lectura crítica si saben los tipos de textos, si saben el tipo de lenguaje, si saben eso. No, yo no necesito tener ese conocimiento teórico, sino que sobre todo necesito saber aplicarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que me van a evaluar a mí en la prueba de lectura crítica es mi desempeño en la comprensión lectora y en la lectura crítica. Por eso lo que yo hago es darles ejercicios de comprensión lectora y de lectura crítica para que ya basados en esos ejercicios ustedes sepan cómo salen, ¿ya? ¿Quedo más satisfecho o deben estar más satisfechos si les va bien en ese ejercicio que si se acuerdan de lo teórico? ¿Ya? Porque más importante que eso es saber aplicarlo. ¿Por qué? Porque pues la comprensión lectora es un ejercicio práctico, no es tanto un ejercicio teórico. No es de que me memorice unas cosas, sino que sepa aplicar estrategias y herramientas que me ayuden a hacer una acertada comprensión lectora. ¿Vale? Ok. Entonces, este ejercicio es el que les va a servir como examen final.
Es eso. ¿Listo? Bueno, entonces Bueno, nos vemos el martes y por favor sigan las recomendaciones que se les va a enviar ahí para esa prueba, ¿ok? Que ok, estén muy gracias, bien. profe. Feliz fin de semana. Bueno, Shirley, chao. Chao.